Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos el día reunidos para presenciar el webinar Desafíos frente a la crisis financiera. En esta oportunidad, liderado y organizado por el Comité de Mujeres en la Seguridad del capítulo ASIS Perú. Soy Percy Quispe, presidente del capítulo. En esta oportunidad el evento lo va a liderar y lo va a moderar la señora Milagros Céspedes. Para cualquier consulta, recomendaciones, consultas, preguntas, por favor utilicen la herramienta del chat. Presento a Milagros Céspedes y ella se encarga en adelante de conducir el webinar. Milagros Céspedes tiene 30 años de experiencia en el campo de seguridad, diplomada en Administración y Gestión de Empresas, coach internacional y Master Business Coach en PNL, diplomada en Seguridad Psicológica, Alta Gerencia de Seguridad, Gestión y Marketing de Negocios, diplomada en Neuromarketing también, y actualmente es directora general del Centro de Estudios de Seguridad, es miembro del Consejo WIS para Latinoamérica y enlace WIS, Women in Security, de Perú. Una profesional de mucha trayectoria y conocida en el estudio, me quedas a cargo del webinar. Muchas gracias. Gracias, Percy. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana para este webinar, Desafíos frente a la crisis financiera. Una mirada a los desafíos de seguridad que enfrentamos en los tiempos actuales. Como ya lo dijo Percy, este webinar está organizado por el Comité de Women in Security de Perú, y antes de pasar a la exposición les voy a robar unos minutitos para contarles un poco de nuestro consejo WIS. Bueno, WIS, Women in Security. Nosotros, las mujeres, lo que creemos es la necesidad de actuar para crear una conciencia sobre algunos de los problemas más urgentes que enfrenta actualmente la sociedad. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia y todo eso impacta de una u otra forma en la seguridad, en lo que nosotros desempeñamos. La visión que tiene WIS es brindar apoyo y asistencia a las mujeres en la industria de la seguridad, así como inspirar a quienes estén interesadas en ingresar a esta apasionante industria a través de programas, de mentorías y de tutorías. La misión que tenemos como WIS, como Women in Security, acá pueden ver que hay un consejo, ¿no? Un consejo de ASIS, de las mujeres de seguridad, Women in Security, una página especial que tenemos nosotros las Women in Security, una comunidad donde podemos interactuar y comunicarnos y intercambiar nuestras propias experiencias o trabajar esta gran misión que tenemos de apoyar, promover e inspirar a las mujeres. Y nuestro capítulo como tal también tiene su propio comité que estamos trabajando, y una de las actividades es este capítulo, este webinar en el cual vamos a presentar. Acá les voy a contar muy rápidamente que esto, si bien es cierto, tiene varios años el Consejo de WIS. Nosotros en Perú iniciamos en el 2017 y organizamos el primer foro de Women in Security, que fue en el año 2018. Acá pueden ver que pudimos convocar más de 13 países, mujeres de 13 países, acá en el Perú, en Lima, Perú. Después pudimos organizar el segundo gran foro en Cartagena de Indias, en Colombia, donde nos acompañaron también más de 200 personas, muchas mujeres, y nada, ahí estamos con muchas ganas de promover nuestro tercer foro, que por las circunstancias que todos conocemos del COVID, no fue posible realizar. Sin embargo, las esperamos el próximo año, 2021, para ese tercer foro de WIS LATAM. Hay un consejo fundador que estamos trabajando para poder lograr esto. Así que bueno, a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy, les agradezco realmente que estén acá presentes, pero las invito a ser parte de este gran comité que tenemos las Women in Security de ASIS, y poder fortalecer, inspirarnos y obviamente promover a otras mujeres en esta gran industria. Bien, vamos a centrarnos en el tema que nos ha convocado el día de hoy. Antes de presentar a nuestra primera expositora, quería disculpar a Gabriela Zúñiga, que por motivos de fuerza mayor no podrá estar presente hoy en el webinar.
Sin embargo, tenemos dos excelentes panelistas que nos van a acompañar. Bien, en primer lugar, Tomasita Pasos, ella es egresada de la Escuela de Negocios de Bristol en Inglaterra, posee las certificaciones internacionales CFE, otorgada por ACFE, y CRIS, otorgada por ISACA. Está comprometida en la lucha contra el fraude y la corrupción, la cual la ha llevado a ser fundador y presidente del capítulo local de ACFE, acá en Lima. Cuenta con más de 10 años de experiencia y bueno, actualmente es presidenta, como les digo, de ACFE. Ella nos va a comentar, nos va a compartir el reporte de las Naciones Unidas, que es el estudio anual sobre fraude ocupacional que realiza la ACFE. Muchas gracias, Tomasita. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas acceder con tu pantalla y podamos ver tu presentación. Adelante. Probamos tu micro, ponle en modo de presentación, por favor. Ahí estamos. Tu micro, que todavía no te estamos escuchando. Un segundito. Ya. Sí, listo, ahora sí. Ahora sí, sí. Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Women in Security por esta invitación, a Gladys Andrich, a Milagros Céspedes, que ha tenido la gentileza de presentarme. Es un honor para mí participar en este evento, y también cito a CIS Perú, ¿no?, bajo el liderazgo de Percy Céspedes. Estas iniciativas, todas las actividades que realiza realmente ASIS, y que dé espacios para poder compartir experiencias y conectarnos con ustedes, ¿no?, quienes también les agradezco su presencia en este webinar. Como bien indicó Milagros, yo voy a compartir con ustedes algunos de los resultados del reporte a las naciones, que es el estudio global más importante que se realiza, ¿no?, valga la redundancia, a nivel global, sobre en materia antifraude. Este es un estudio que realiza la ACFE, que es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, donde ya tiene 11 años, publicó este estudio, y a lo largo de esos 11 años los resultados han sido bastante consistentes. En esta última edición que se ha publicado en el presente año, tenemos 2.504 casos de fraude ocupacional investigados por los diferentes profesionales, es la gente que cuenta con la certificación CEPE. Recopila data de 125 países, de 23 industrias, y nos brinda mucha información muy valiosa respecto a los esquemas de fraude, a los costos de estos esquemas, y también información sobre las empresas víctimas de fraude, también de los defraudadores, ¿no?, los perfiles del defraudador. Entonces yo he seleccionado unas láminas que me parecen bastante importantes compartir con ustedes. Aquí vemos, por ejemplo, el nivel de participación a nivel global en este estudio. Latinoamérica y el Caribe ha tenido una contribución de 101 casos de fraude que ha enviado a la ACFE Estados Unidos, que representa un 5% de los casos que se han analizado en profundidad en este estudio. Bueno, la primera pregunta tiene que ver en este estudio con cómo se comete el fraude ocupacional. Y tenemos tres grandes categorías. La principal, y como les mencionaba, en estos 11 años los resultados han sido bastante consistentes. Tenemos la malversación de activos, que es, digamos, la tipología más común y que posee la mediana de pérdida más baja. Sin embargo, es el esquema común, como les digo, ¿no? Del otro lado, hacia el lado derecho, tenemos el fraude en los estados financieros, que no es una tipología muy común. Vemos que solamente el 10% de los casos analizados presentaron esta tipología de fraude. Sin embargo, la mediana de la pérdida es sumamente cuantiosa. Ahí vemos cerca de prácticamente $1 millón, $954.000. Y en el centro está la corrupción, que esto ha venido incrementándose, ¿no? Y como bien sabemos, nuestra región no ha sido ajena a esos casos. Tenemos casos emblemáticos, como es el tema del Lavallato a nivel región, que ha contribuido a que esta categoría de corrupción pues se esté incrementando, y lo mismo la mediana de pérdida, que hoy por hoy está en $200.000.
Aquí tenemos una lámina también bastante interesante donde nos muestra que a medida que el fraude tenga una duración más prolongada, la pérdida también se va incrementando, ¿no? Suena bastante lógico. Entonces tenemos esquemas que pueden ser menores a 6 meses, donde una empresa puede perder en promedio 50.000 por ese esquema, tras que si esto no se detecta a tiempo y se han llegado a presentar casos donde cuando se detectó el esquema habían pasado ya meses, por ejemplo, y había una mediana de pérdida de $740.000. Ahí estamos hablando de esquemas de fraude más sofisticados, ¿no? En la medida que de repente nos demoramos en detectarlo es porque es un esquema de fraude sofisticado que por lo general implica la colusión entre varios empleados, ¿no? De diversas áreas, gente que tiene un nivel de decisión importante en una empresa, y eso de repente no es detectado por las auditorías que realizamos, porque de repente también ser una empresa más pequeña, que no tiene un equipo que esté, digamos, haciendo auditorías inopinadas, o de repente no es una que tenga en el momento implementado un canal de denuncias para detectar tipo de fraudes más sofisticados que como tienen más que ver con el fraude en los estados financieros. ¿Cómo se está detectando hoy por hoy los esquemas de fraude? Y esta lámina sí me parece que nos da un consejo muy importante. Tenemos en primer lugar lo que se denomina en Estados Unidos TIP, que no es más que una información, es el dato que por lo general se canaliza a través de estos canales de denuncia, ¿no? Generalmente cuando este estudio inició en ACFE, veíamos que el método de detección más tradicional era la auditoría interna u externa, pero ahora en un 33% el fraude es detectado a través del dato. Esto quiere decir que las empresas tienen que pensar en establecer un canal de comunicación como una línea de denuncia, ¿no? Un hotline que se denomina también, donde esta información pueda fluir hacia dónde, hacia un equipo especializado, ¿ya? Porque también en mi experiencia he visto muchos esfuerzos por implementar un canal de denuncia que lo recibe una unidad, digamos, que centraliza toda esta información, pero que lo que se necesita principalmente es que es soportada por un equipo especializado que pueda llegar a hacer la investigación, ¿no? Y que de producto de esa investigación pues se tomen las acciones pertinentes, o sea, la acción disciplinaria, ¿no? La desvinculación podría ser, dependiendo de lo que se encuentre en esa investigación, y también las acciones penales que correspondan. Entonces es importante ver que ya en otras regiones el TIP está siendo el esquema más común para la detección del fraude, y tal vez en nuestra región recién esté todavía viéndose el valor de tener un canal de denuncias implementado, ¿no? ¿Quién reporta el fraude ocupacional? ¿Ya? Y solo para recordar que el fraude ocupacional sabemos que es el fraude que ha sido perpetrado por los colaboradores de una determinada organización. Estamos hablando de lo que se conoce comúnmente como el fraude interno. Ahí vemos que quienes reportan, más que nada, son los mismos colaboradores, los empleados de una empresa, seguidos por los clientes, también puede venir un tema anónimo, los proveedores, la competencia, inclusive hasta los accionistas, ¿no? Pero digamos, en mayor proporción, quien nos alerta de la perpetuación del fraude son los empleados. Y esto es importante porque refuerza lo de la lámina anterior del TIP, ¿no? Los empleados tienen mucha información, ¿no? A veces, en mi experiencia, han resultado grandes investigaciones de fraude de gente que reportó después de haber escuchado una conversación coloquial durante un almuerzo en la cafetería, ¿no? De empleados que comentaban estos prácticas dolosas que habían cometido, o que inclusive hasta les habían ofrecido participar en ciertos esquemas. Entonces,
los mismos colaboradores que están en contacto con sus pares o con sus amistades dentro de una organización, manejan información valiosa que de ser reportada nos puede llevar oportunamente estos esquemas de fraude, ¿no? El tema de la detección, como les mencionaba, a medida que podamos detectar más temprano el fraude, nos va a costar menos. Entonces, por ejemplo, vemos, si nos enteramos que se ha cometido un fraude por una notificación de la policía, o sea, nosotros como empresa no lo sabíamos y nos estamos enterando por una notificación externa, bueno, ese fraude va a ser muy costoso. Vemos que la duración en promedio hubiera durado 24 meses hasta que nos llegue esta notificación y hubiéramos pagado $900.000. Mientras que si nosotros tenemos controles establecidos dentro, pueden ser controles de TI, ahí vemos que la duración del esquema de fraude no va a pasar los 6 meses, nuestra pérdida va a ser de $80.000. Entonces la idea, esto nos está diciendo que tenemos que tener controles preventivos y detectivos para poder hacer frente a la detección del fraude y evitar cuantiosas pérdidas. Esto tiene que ver, esta lámina tiene que ver cómo se está reportando, cómo se está reportando las denuncias sobre fraude, lo que les mencionaba, el tema del uso de la línea ética para reportar fraude. Comúnmente antes se utilizaban las líneas telefónicas. Esto ya no es así, vemos una tendencia que se están realizando a través de correo electrónico. Y bueno, ahí me permito comentar que el tema de correo electrónico garantiza de alguna manera al reportante una mayor, digamos, seguridad del anonimato, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros que procurar cuando establecemos un canal de denuncias dentro de la empresa. Lo importante es asegurar que hay un anonimato para que obviamente no exista ninguna represalia contra la víctima, ¿no? Ese es el fin, que nos den la información, pero que la persona que la está proveyendo no vaya a sentir de que se esté tomando que vaya a haber algún tipo de represalia, porque lógicamente eso va a impactar negativamente en los temas del reporte. Entonces se ve también que muchas empresas han optado por tener ese canal de denuncias inclusive en un servidor fuera de la empresa. Fuera de la empresa, hasta algunas lo tienen en otro país, para garantizar que no haya forma que nadie dentro de la empresa pueda saber quién reportó y tomar las represalias. Entonces ya se ve que un tema de lo que es una plataforma web o un correo electrónico completamente seguro y protegido son las tendencias más importantes a través de la cual se utilizan estos mecanismos. Bueno, en cuanto a las víctimas de fraude ocupacional, si bien en este informe la participación básicamente ha sido de empresas privadas, ¿no? Los casos que se han reportado a la ACFE corresponden más a empresas privadas. Igualmente las empresas públicas, las empresas de gobierno, hasta esas sin fines de lucro, las ONGs, también han sido víctimas de estos esquemas. Entonces, la verdad que el fraude, el mensaje acá es que afecta a todos, independientemente del sector, independientemente de la industria, y tenemos que las pérdidas también están balanceadas ahí, ¿no? Entre el sector público y privado, una mediana de pérdida de $105.000. Entonces, creo que eso es importante, tener conciencia de que no porque estemos en una determinada industria o en un determinado sector, vamos a ser menos expuestos a un fraude ocupacional, ¿no? Bueno, también la ACFE nos provee la información en cuanto al tamaño de la organización. Y ahí es interesante ver que, bueno, el 26% de los casos reportados provenían de empresas que tenían menos de 100 empleados, ¿ya? Y el otro 5%, o sea, casi igual, estaba al otro extremo, tenía más de 10.000 empleados. Y sin embargo, las pérdidas son muy parecidas, ¿no? Tenemos una diferencia solo de $10.000 entre un extremo y el otro.
obviamente, a la empresa más pequeña, una mediana de pérdida de $150.000 puede ser catastrófica incluso. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, vemos que la afectación para la empresa puede ser muy catastrófica, ¿no? Si estamos hablando de MIPES. Esta es una lámina que nos muestra las industrias, que va a ser muy importante. Yo les voy a pasar el dato para que ustedes también puedan tener en el detalle este reporte, porque me parece muy importante que ACFE ya está tratando de hacer una segmentación de industria, donde nos muestra que también antes era generalmente más concentrado en la industria financiera, este reporte cuando recién empezó a realizarse, pero ahora vemos en minería, por ejemplo, ¿no? Tenemos una mediana de pérdida de casi $500,000. 26 casos reportados en este último año que han sido analizados dentro de este estudio. Y tenemos también en las artes, ¿no? Por ejemplo, en la industria del entretenimiento, con una mediana de pérdida de $90.000. Entonces sí es importante ver esas particularidades que puedan informarse un poco qué está pasando en su industria y cómo se han dado los esquemas más comunes dentro de su industria. Eso me parece muy relevante. Hablando de las industrias, como vemos, están tan variadas desde la banca, arriba, como en bienes raíces, que está en la parte inferior. Lo que me parece interesante es que todas, o sea, tienen sus particularidades en cuanto a los esquemas, como les decía, algunas van a ser más impactadas por este fraude en facturación, otras por, digamos, la malversación de activos en cuanto a la sustracción de dinero de caja. No obstante, la afectación que han tenido estas diferentes industrias por corrupción ha sido bastante pareja y está a la alza. Entonces, esto debemos de ver, ¿ya? Porque los esquemas de corrupción en fraude interno son un poco más complejos de detectar, ¿no? Ahí estamos hablando de repente de alguna colusión de pagos con proveedores, ¿no? Como lo estamos viendo en la coyuntura actual, pueden haber casos en las licitaciones, si es que nuestra empresa hace procesos de licitación, tenemos que estar muy atentos a esa modalidad que está en aumento y que afecta a todas las industrias y que ya tenemos muchos casos conocidos a nivel regional y por supuesto local. Aquí se refiere a los controles que estas empresas tenían implementados cuando fueron víctimas de fraude. Entonces vemos que tradicionalmente una empresa víctima de fraude tiene una auditoría externa a sus estados financieros, tiene establecido un código de conducta, tiene un departamento de auditoría interna, ¿no? Tiene la certificación a los estados financieros, tiene una serie de controles, ¿no? que me parece que tenemos que replantearnos de repente cuáles son más eficientes para poder, como les digo, si no prevenimos el fraude, por lo menos detectarlo. Entonces, sí hay, por ejemplo, al final, ¿no? Muy pocas empresas tienen recompensas para los denunciantes de casos de fraude. Esto de repente es más común en Estados Unidos, donde ya este tipo de prácticas, de buenas prácticas, están más desarrolladas. Pero por el tema de las auditorías inopinadas, ¿no? Aleatorias, esto es algo que sí es sencillo de implementar y que puede disuadir mucho el tema de la perpetración del fraude. Entonces es importante mirar, ¿no? Y por ejemplo, el tema de las políticas antifraude. Ahí está, yo creo que como es un estudio global, que tiene pues obviamente a Estados Unidos y Canadá, aquí de repente en nuestra región todavía no es tan común que tengamos inclusive esta política bien desarrollada dentro de la empresa. Entonces, sí habría que reflexionar sobre qué tanto nuestras organizaciones están contando con estos controles y qué tan efectivos están siendo, ¿no? Definitivamente tener un control implementado nos va a poder bajar la pérdida,
¿no? Si no tuviéramos este control, eso es lo que nos muestra esta lámina. El tema de tener el control, el costo de tener un control implementado y el no tenerlo, ¿no? En casos sí tenía implementado un control y cuánto costó, y en qué casos no se tenía implementado un control y cuánto costó el fraude. Entonces, como le digo, todo eso tiene que ver con analizarlo y ver en qué está dentro de nuestras organizaciones. Bueno, esta es una de las láminas que me parece también muy importante en el estudio, y esto tiene que ver con que si nosotros hacemos una revisión de los antecedentes de la persona antes de contratarla en nuestra organización. Por lo general sí se hace, ya desde los últimos años sí tenemos una tendencia a que las organizaciones en un 52% de los casos están haciendo una revisión de los antecedentes de la persona previo a su incorporación en la empresa, pero lo que es interesante de esto es que si bien se realizan esos controles, en un 87% de los casos, pero no presenta ningún antecedente, ninguna señal de alerta para nosotros. Entonces, ¿qué tipos de reuniones realiza la empresa por lo general? Vemos que revisa el CV, que le pide antecedentes penales, que se contacta con las referencias, que valida la autenticidad, digamos, de documentos que presenta el CV documentado, que verifica también su historial crediticio. Algunas empresas también toman algunos exámenes para ver el tema de consumo de drogas, ¿no? Entonces sí hay unos controles que se tienen implementados por parte de las empresas, pero como les mencionaba, no presentan señales de alerta. No hay, digamos, nada que nos diga que aquí no debiéramos contratar esa zona. Entonces el mensaje que desprende de eso es que es una persona que no ha cometido un fraude antes, ¿no? Que llegó a nuestra organización limpio, en otras palabras, ¿no? Y eso nos debería llevar a reflexión. Para algo voy a hablarlo al final de esta presentación sobre qué cosa pasó. Nivel de la autoridad se relaciona mucho al nivel de la pérdida. Entonces, si es un empleado común, que en el 41% de los casos fue, en el 41% de los casos de este estudio, quien perpetró el fraude fue un empleado común, y la mediana de la pérdida fue $60,000. Pero si este hubiera sido, como un por ciento de los casos, un ejecutivo o digamos, una persona de la alta gerencia, la pérdida sería muy cuantiosa, ¿no? Como lo fue en esos casos de $600,000. Entonces el nivel de autoridad va a tener que ver con el costo del fraude, y eso es bien proporcional. Igualmente, los años de la persona en la organización. Mientras menos tiempo trabajando tenga persona, como en el 9% de los casos vemos que la persona tenía menos de un año trabajando en la compañía, tuvimos una mediana de pérdida de $50,000. Pero si la persona tenía más de 10 años trabajando en nuestra empresa, que fue el 23% de los casos de este estudio, la mediana de la pérdida incrementa $200,000. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Porque muchas veces a mayor tiempo del empleado en la compañía, pues se le tiene más confianza, asume más posiciones de confianza o avanza más en su desarrollo de carrera. Entonces tenemos que mirar también el fraude y ver qué personas deberíamos de tener, que son las personas estratégicas en los procesos, las que tienen el mayor know-how, la que ocupa una posición que podría omitir controles, ¿no? Esas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando recibimos información como esta. En cuanto al género, todavía hay una tendencia en que el fraude sigue siendo muy masculino, ¿no? Inclusive en nuestra región, en el 76% de los casos el fraude perpetrado por hombres versus el 24% que fue perpetrado por mujeres. Esto es solo una tendencia. Yo me atrevería mi opinión personal es que, bueno, aún vemos que en cuanto a
al fraude, la posición es clave, y todavía yo creo que la mujer está recién poco a poco teniendo más representatividad en los altos cargos de las empresas, ¿no? Entonces todavía no, de repente estamos trabajando y bueno, nuevamente hago el hincapié en que espacios como esto, en capítulos como WIS, favorecen a el desarrollo profesional también de muchas mujeres en este rubro de seguridad y en otros. Entonces, yo creo que en la medida en que haya más equidad de género, estas cifras van a, por supuesto, a variar. Y bueno, esto ya se los comenté antes, un esquema de fraude va a ser mucho más costoso si participan más personas, en este caso de 3 a más. Vemos que en el 33% de los casos participaron de 3 a más personas y el costo fue de $350.000, esa mediana de pérdida, mientras que si participa solamente una sola persona, que fue el 49% de los casos, tenemos que $90.000, ¿no? Vuelvo a este tema del empleado, ¿no? Del empleado que todavía no ha entrado a nuestra organización, o inclusive cuando ya entró y se perpetró el fraude, y analizamos si tenía condenas previas por fraude, si había tenido algún tipo de antecedente en su trabajo anterior por inconducta funcional, vemos que en su mayoría no, ¿no? En su mayoría, en el 99% de los casos, era una persona que nunca había presentado ningún antecedente por temas de fraude, y solamente en el 4% había tenido una, un, no sé, una denuncia o había sido despedido por haber perpetrado un fraude, pero es muy bajo ese porcentaje, ¿no? Por lo general la persona llega limpia a nuestra empresa. Igualmente en el tema de las sanciones disciplinarias, ¿no? El 86% de las personas que cometieron el fraude en los casos del estudio, nunca se les había despedido, nunca se les había sancionado por el fraude. Entonces quiere decir con lo que se conoce como first time offenders, que es la primera vez que lo hacían, ¿no? El estudio también nos da mucha información interesante sobre las señales de alerta de las personas que cometieron el fraude. Podemos ver, en primer lugar, que esas personas presentaron, vivían, digamos, por encima de sus medios, ¿no? Como unos signos exteriores de riqueza. Y podíamos ver eso claramente, si se hubiese hecho un análisis, si se hubiese tenido, digamos, un mecanismo de reporte, esta información hubiera podido fácilmente ser detectada, ¿no? Luego tenemos el tema de las dificultades económicas que tenía el empleado, eso también fácilmente verificable, ¿no? Con un control. Entonces sí tenemos aquí una gama de señales de alerta que podrían ser muy interesantes para cada uno de ustedes y ver si realmente tienen ustedes controles para detectar estas situaciones, ¿no? Y puedan ver cuáles sí, en este estudio, todas las señales de alertas que las personas prestaban. Bueno, por lo general los casos de fraude, las empresas siguen resolviéndolos con el tema de la desvinculación, ¿no? Por lo general despiden a la persona, ¿no? Y en muy pocos casos, por lo menos en el estudio, solo en un 5%, no hubo un caso sobre esta conducta, y bueno, y ahí tendríamos que ver el detalle, porque muchas veces, como les digo, el tema de llegar a la desvinculación, de tomar las acciones penales, tiene que ver con una investigación impecable, ¿no? Donde tengamos las pruebas que necesitamos, donde tengamos claramente determinadas las normas de la empresa que se han incumplido, que ha incumplido esa persona, todos los medios probatorios, y llevar a cabo, digamos, un proceso de investigación que tenga esta entrevista con la persona que cometió el acto doloso, donde se pueda claramente determinar su participación en el hecho, ¿no? Entonces, vemos que por lo general las empresas lo que hacen es despedir. Y aquí, esta es una lámina nueva que tiene el estudio donde
se preguntan por qué las organizaciones se abstienen a tomar acciones penales, ¿no? Y bueno, realmente en el estudio lo que ha salido como primer lugar es el tema de que las empresas consideran que las medidas disciplinarias adoptadas en el tema, por ejemplo, la desvinculación, es suficiente, ¿no? Y a diferencia de lo que, de en años anteriores, por ejemplo, nos hace un comparativo, pero esto antes no lo mostraba, ¿no? Desde el 2012, por ejemplo, había el tema de la mala publicidad, pero aquí nuevamente hay que hacer una reflexión, yo creo, desde nuestra propia experiencia, porque no todas las regiones van a tener el mismo, van a abordar este tema de una manera igual, ¿no? Tenemos aquí el tema de la publicidad, y yo creo que esto todavía está presente, por lo menos en nuestro país. Hay un tema que hay muchas empresas que prefieren el despido, pero no las acciones legales, por el miedo al impacto reputacional que esto pueda tener, ¿no? Entonces hay que mirar esta lámina y un poco reflexionar en dónde estamos. Tomasita, Sí, disculpa, sí, un minuto sí, tenemos, ¿ya? está bien. Pasa rápido. Entonces, ya, está bien. Bueno, esta es mi idea final. En realidad tenemos, yo pienso que en fraude ocupacional, la teoría nos dice que el 10% de los empleados entran a nuestra organización sin tener, o sea, que no tienen no han cometido fraude antes, son totalmente éticos, no lo harán, pase lo que pase en las circunstancias, son personas éticas que no van a perpetrar un fraude. El otro 10%, que está al otro extremo, entra a nuestra organización con la intencionalidad de perpetrar un fraude, ¿no? Han entrado porque saben que están esperando la oportunidad para perpetrarlo, y el 80% se la pensaría dependiendo de las circunstancias. Entonces, ese es mi final, siempre mirar el fraude en cuanto a este modelo criminológico de 1953 que desarrolló Donald Cressey y que nos lleva a poder analizar estas tres grandes dimensiones, que es la motivación que tiene el empleado a cometer el fraude, ¿no? La oportunidad que tiene que ver con nuestros controles internos, y ya cuando lo perpetúa, ahí tenemos la parte de la racionalización, ¿no? Yo creo que es muy importante, creo que es un modelo que tiene ya muchos años, y que en realidad todo este estudio lo que nos debe llevar es a poder ver que hay muchas lecciones que están aquí año a año, sin embargo no necesariamente son lecciones aprendidas, ¿no? Y que podemos tomar acciones preventivas y reflexionar sobre estos temas, y bueno, va a contribuir mucho a agregar valor en la organización. Muchas gracias. Gracias, Tomasita. Por favor, sí, para poder compartir mi pantalla. Ok, bueno, subimos con Tomasita y antes de pasar a nuestro siguiente panelista, quería comentarles dos cosas. Vamos a tener, después de la exposición de Erika, un panel donde vamos a responder algunas preguntas, y para todas las WIS que nos acompañan el día de hoy, les pido que se queden hasta el final para poder prender las cámaras de todas y tomarnos una foto. Esa foto la vamos a compartir en la página web del capítulo, a través de nuestras redes, y obviamente, bueno, va a estar en el canal. Este webinar lo estamos grabando también para quienes han estado consultando, y lo vamos a compartir luego a través del canal de YouTube del capítulo Asís Perú. Bien, vamos a pasar al siguiente panelista. Voy a dejar de compartir mi pantalla, pero, no, perdón, disculpe. Voy a seguir, tengo que presentarla. Un lapsus. Ok, bueno, Erika del Rocío Carlos Bautista, ella es parte del equipo de Women in Security Perú, es experta en la prevención, detección, análisis e investigación de fraudes, con 20 años de experiencia en el sector financiero, especializada en gestionar la implementación de controles que permitan reducir la exposición de pérdidas por fraude. Comunicadora social con maestría en auditoría integral y gestión del riesgo interno, certificada en COSO y diplomada en gestión integral de riesgo.
Actualmente, jefa de investigaciones especiales en el área de prevención de fraude del Interbank, que es uno de los bancos más importantes de nuestro país. Bueno, Erika nos va a compartir los nuevos riesgos de la transformación digital en la banca y cómo enfrentarlos. Erika, ya puedes compartir tu pantalla y te escuchamos. Erika. Sí, me estoy conectando. Sí, listo. A ver, ¿te escuchamos bien? ¿Acepta la pantalla? Compartir tu pantalla. Ya, ahora sí la vemos. Bien, te escuchamos. Adelante. Ponle modo de presentación. Sí. Ahí está. Adelante. Gracias. Sí. Ante todo, Milagros, gracias por la presentación. Feliz de ser parte de este comité WIS y de poder estar conectada para compartir todas las experiencias que hemos podido pasar en la banca, ¿no?, con todas las personas que están conectadas en este webinar. Vamos a hacer un repaso un poco de lo que vamos a tocar en esta presentación, y es primero sobre los principales desafíos que hemos enfrentado como sistema financiero, qué soluciones podríamos tener ante este panorama y qué más se nos viene en el futuro. Cuando hablamos de los principales desafíos que enfrenta el sistema financiero, creo que lo primero es ponernos en contexto. Todo lo que esta pandemia ha ocasionado a nivel mundial, y sobre todo en Perú, en donde hemos visto que la tasa de crecimiento ha disminuido, que el PBI prácticamente en el segundo trimestre del año ya estamos con una caída del 30.2%, nos hace pensar qué rol tenemos la banca en este momento. Y efectivamente tenemos un rol muy importante en la reactivación económica. Y para eso, primero teníamos que entender qué debíamos hacer y ponernos en la posición de los clientes, ¿no?, y tener esa visión para poder ver de qué forma los atendíamos. Justamente, una de las acciones que la banca ha tenido durante esta época es, primero, que teníamos que seguir trabajando para poder reactivar la economía. Entonces tuvimos que incursionar directamente al teletrabajo y acostumbrarnos a los riesgos que traía consigo. Hicimos reprogramaciones de créditos en la banca persona, en la banca empresa, aproximadamente un promedio de 8.6 millones de créditos. Esto debido a que teníamos que continuar con la cadena de pagos. Las personas se habían quedado desempleadas, ¿no? Hasta el momento son más de 6 millones de desempleo que hay en Perú, ¿no? E incluso teníamos también que ayudar a las empresas para su sostenibilidad. Pasado esto, incursionamos en la parte de Reactiva Perú, donde tuvimos que crear también plataformas de autoatención 100% digitales para que se hagan solicitudes de estos créditos y ayudar a las empresas, ¿no?, para su reactivación. Adicionalmente, el Estado estuvo repartiendo bonos, hubo ciertas medidas que se tomaron probablemente para reactivar también la economía, que era entregar la CTS, tener disponibilidad de la AFP, y para que las personas puedan hacer uso de todo este dinero, necesitaban medios digitales, porque precisamente el confinamiento, lo que se necesitaba era tener menos afluencia de gente en las agencias. Y adicional a eso, necesitábamos también atender a la población para que pueda transaccionar, pero necesitábamos darles la posibilidad de tener plataformas 100% digitales, menos uso de tarjeta, menos uso de efectivo. Entonces, lo que inició como una emergencia sanitaria se convirtió en una emergencia financiera. Y todo esto, ¿qué trajo consigo? Precisamente una aceleración de la transformación digital en la banca. Precisamente en Perú íbamos a paso muy lento en esta transformación digital. Y con esta pandemia prácticamente hemos avanzado lo que se pensaba o se tenía planificado crecer en unos 5 o 6 años. Teníamos la urgencia de atender a las personas ante esta crisis. Estábamos en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo,
pero necesitábamos salir con iniciativas 100% digitales que nos permitan poder manejar efectivo durante este aislamiento social. ¿Y esto a qué nos llevó? Precisamente a que teníamos que hacer excepciones para sacar productos que lamentablemente iban de la mano con algunas falencias en controles. Esto nos obligó a simplificar procesos, ¿no? A volvernos tan digitales que probablemente la banca no estaba todavía preparada, pero que lo hemos tratado de sacar adelante durante estos meses. ¿Y esto qué trajo consigo? Pues a medida que el mundo se estaba adaptando a esta nueva realidad, la banca también teníamos que adaptarnos a esta nueva forma de trabajo en el home office. Y también entender los nuevos riesgos que se venían consigo. Sin embargo, la delincuencia ya iba adquiriendo también una dimensión totalmente nueva, ¿no? Justamente gracias a la nueva tecnología digital. ¿Y qué pasó? Pues se multiplicaron los ciberataques, aprovechando justamente la vulnerabilidad de las personas, incluso también de los mismos colaboradores que no tenían mucho conocimiento, a veces de ciberseguridad, y recibían correos, ¿no? Muy alineados al COVID, a productos que se necesitaban en ese momento como mascarillas y escaseaban en las farmacias, ¿no? Y traían malware, traían un ransomware. Y adicionalmente todo esto también trajo una mayor suplantación de identidad a través de los canales digitales que estaban ofreciendo la banca, tanto para solicitudes de crédito o como para también transaccionar con las tarjetas. Adicionalmente, esto trajo consigo un aumento también de la ingeniería social, el phishing, el smishing, el vishing, ¿no? Incluso un incremento en robo de celulares, porque ahora la gente ya no transaccionaba con efectivo, sino que la banca estaba en su celular. Pero también nos estábamos enfrentando a nuevos riesgos, que eran precisamente también del fraude interno. ¿Y por qué? Porque había ese problema de desempleo que comentaba anteriormente. Muchos de repente colaboradores de la banca también tenían familiares que habían sido despedidos de sus trabajos, ya no habían las ventas a las que estaban acostumbrados, no habían carteras de clientes, habían bajas comisiones, ¿no? Incluso hasta de repente una frustración también en su desarrollo profesional, y todo esto hace mucho más propenso a que cometan el fraude interno, sumado también al teletrabajo y de repente a ciertas medidas de seguridad que ya no se tienen cuando estás en la oficina. Pero hay algo que como banca tenemos que entender, que este virus solamente hizo un aceleramiento en la transformación digital. Y que nosotros justamente lo que tenemos que entender es que esto ya es permanente, ¿no? Y tenemos que seguir a este ritmo. Entonces, me quedo con este mensaje que justo les comparto en esta PPT, ¿no? Que la estrategia comienza desde que comprendemos qué tanto el mundo como los clientes han cambiado para siempre. Y frente a este panorama, ¿no? Un tanto crítico, ¿qué podríamos hacer? Bueno, primero es saber que las empresas, en general también la banca, está siendo golpeada, no genera ingresos como se ha generado anteriormente, y probablemente esto también requiera años para poder levantarnos. Y las áreas de riesgo o de seguridad, que somos consideradas actualmente como gastos, no debemos permitirnos o darnos el lujo de poder que nos califiquen de esa manera, sino que depende de nosotros demostrar nuestro valor. Estamos trabajando con nuevos accesos, estamos trabajando con nuevos procesos, y esto, por ende, trae consigo nuevos riesgos. Debemos también saber escuchar al negocio, generar sinergias, no ser considerados como los stoppers e involucrarnos para poder ayudarlos. Pero sobre todo, en lo que debemos enfocarnos es en la prevención. Y para ello,
es necesario hacer una evaluación exhaustiva de lo que es riesgos de fraude. ¿Y qué cosa implica esto? Pues revisar a profundidad cómo está nuestra institución y de hacernos las preguntas si estamos realmente al día de todos los riesgos por los que actualmente la banca se está enfrentando. Si estos riesgos están aplicando a mi institución y si es así, ¿estoy controlando? ¿Y cómo lo estoy controlando? Hemos hecho alguna actualización de nuestras matrices de riesgo para ver cuáles son nuestras nuevas vulnerabilidades y si es que tenemos de repente puertas abiertas en los antiguos procesos. Ahora, ¿cuáles más estamos abriendo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? Tenemos un plan. Para ello es necesario contar justamente con una adecuada gestión integral de riesgo, que es prevenir, detectar, responder, ¿no? Y una política antifraude, que esto es prácticamente determinado por la institución, en donde debemos establecer primero qué es fraude, cómo lo mitigamos, cómo investigamos, ¿no? Y tiene que ser reconocimiento de toda la institución. Justo cuando hablamos de evaluaciones de riesgo, aquí justamente entra COSO, ¿no? ¿Qué es COSO? ¿No? Que es el marco de referencia de control interno y que aplica también a la banca y que debe estar integrado con el negocio porque esto no solamente es para controlar, sino también que ve el tema de rentabilidad y de rendimiento de la empresa. Pero este esfuerzo, de acuerdo a lo que dictamina COSO, es que tiene que nacer desde la alta dirección hasta el último empleado. Y se basa en 5 componentes, que son el ambiente de control. ¿Y para qué es el ambiente de control? Porque no solamente basta poner controles, sino que la alta dirección tiene que apoyar en que esto se manifieste en toda la institución. Cada colaborador debe tener interiorizado lo que es el control, la prevención. La evaluación de riesgo, súper importante en esta época, precisamente porque evaluando los riesgos, nosotros vamos a poder dar una respuesta inmediata, vamos a poder mitigar, tenemos que entender el proceso 360 grados, de principio a fin, debemos de poner controles no redundantes, sino sumamente estratégicos, tomar en cuenta el riesgo residual, el riesgo inherente, que los controles que se están colocando sean acorde al apetito de riesgo de la empresa, tener matrices de riesgo y también saber de métodos cuantitativos que nos ayuden a hacer una mejor evaluación. También entran las actividades de control, porque todo medida de mitigación tiene igual que ser controlada, sea de manera automática, sea de manera automatizada. La información y comunicación, ¿no? Prácticamente viene a ser la información y comunicación del plan antifraude que debe ser comunicado a toda la institución y las actividades de supervisión, de monitoreo, que nos va a ayudar a detectar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Y en este tema también es importante resaltar la alta colaboración que debe haber entre áreas. Tiene que ser un trabajo colaborativo entre las 3 líneas de defensa, en donde las 3 tengan una participación activa en las matrices de riesgo, en que las 3 áreas tienen que conocer cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando la empresa, cuáles debo desestimar, a cuáles debo de repente enfocarme y priorizar. Claro está, teniendo siempre, ¿no? la idea de que cada línea tiene una responsabilidad determinada, ¿no? Y la primera línea, que es el owner, el producto, es el responsable de tener el control. Y esa responsabilidad es porque solo conociendo cuáles son sus riesgos, va a tener interiorizado y sacar productos en donde no solamente sean netamente comerciales, sino también sepan a qué riesgos se exponen. Y en la segunda línea, donde estamos las áreas de prevención de fraude, de riesgo operativo, ¿no? Seguridad, ahí
tenemos un rol súper estratégico, tenemos un rol de consultor, de acompañar al producto, de asegurarnos que los controles que se están colocando tengan todas las formalidades de aprobación y asegurarnos que sea netamente estratégico. Y la tercera línea, ¿no?, es ya el área de auditoría, ¿no?, que tiene que auditar los procesos, pero validar y certificar que estos controles realmente funcionen. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar de manera orquestada, ¿no? Y ya no solamente como trabajo en equipo, sino trabajo colaborativo. Y esto enfocándonos ya al futuro, a lo que se viene. Pero adicionalmente, ¿qué más necesitamos las áreas de prevención de fraude? Aparte de conocimientos de riesgo, aparte de trabajar de manera colaborativa con otras áreas que también vienen a ser parte de las habilidades blandas, también está el conocimiento digital. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo estamos las áreas de prevención de fraude o de seguridad actualmente? ¿Estamos trabajando al mismo ritmo, a la misma celeridad con la que van la parte comercial o del crecimiento de la banca exponencial? Creo que todavía no estamos en ese nivel, pero es necesario hacerlo, ¿no? Y para esto necesitamos primero tener talento que esté capacitado, que sepa sobre tendencias de fraude, que sepa sobre investigación, que sepa sobre riesgo, que sepa sobre métodos cuantitativos, de Big Data, Machine Learning. Necesitamos gente conocedora en temas de habilidades duras, pero también necesitamos gente que esté actualizada con metodologías ágiles, que trabajen de manera colaborativa, líderes que no solamente vean que sus áreas sean las que están saliendo adelante, sino que toda una serie de líderes tienen que estar de manera orquestada para que puedan sacar adelante ya no a su área, sino a la institución, ¿no? Y aquí necesitamos también de líderes que sepan, ¿no?, gestionar de manera integral toda esta parte de la prevención, detección, respuesta, ¿no?, para asegurar que estemos yendo por un buen camino. ¿Y por qué esto? Porque todavía se nos viene más, ¿no? Justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Vamos camino hacia una banca exponencial, ¿no?, donde el centro de atención es el cliente. ¿Y a qué se va a enfocar entonces la banca? A convertir y cubrir el cliente no digitalizado y a clientes digitales. ¿Y esto qué quiere decir? Que justamente vamos a tener que brindar mucho más servicios digitales a las personas con las que actualmente trabajamos, pero a la vez vamos a tener que brindarle productos a personas que todavía ni siquiera son nuestros clientes o que no tienen conocimiento digital. Hay sectores aún no atendidos, como son las pymes, ¿no? Y eso también va a ser más inclusivo. Entonces, las áreas de prevención, las áreas de seguridad, tenemos que estar muy conscientes de esto y adelantarnos y ver de qué forma nosotros podríamos monitorear todo esto que se está viniendo. Hay que crear nuevos modelos de negocio para sectores emergentes. Precisamente se está aprobando ya una ley para darle leasing a las personas de las pymes, a los negociantes, en donde lo que se quiere es atenderlo justamente con productos digitales, plataformas de autoatención, en donde se hagan menos trámites para poder otorgarles estos créditos. Entonces, ahí hay que preguntarnos, ¿estamos monitoreando este tipo de ventas de manera en línea? ¿Tenemos actualmente un monitoreo que nos permita detectar
algún tipo de estafa para este tipo de sector o algún tipo de suplantación. La eficiencia operativa, por ejemplo, la eficiencia operativa es hacerle el trabajo, el producto mucho más fácil para el cliente. Y si es que se quiere hacer algo mucho más fácil, entonces también muchas veces son los controles que se tienen que relajar. Pero para eso tenemos que estar de la mano con los productos para identificar qué es lo que no se puede controlar, pero que sí se podría detectar en una detección, ¿no? Y tenemos por eso que conocer cómo va a ser el proceso de principio a fin para poder identificar qué es lo vulnerable de ese proceso, pero me queda todavía la parte detectiva como para poder cubrir estas falencias. La banca abierta y la protección de los datos personales, ¿no? También es un riesgo que va a crecer, ¿no? Que son los APIs, en donde estamos compartiendo información, ¿no? Tanto nosotros como las empresas terceras. Y aquí también hay un problema de robo de datos, también hay un problema de protección de los datos personales, ¿no? Que tanto estamos exponiendo a nuestros clientes, el auge del comercio electrónico, que justamente a raíz de esta pandemia hay muchos negocios que han salido sin tener una plataforma blindada porque necesitaban vender. Y estas plataformas muchas veces permiten que pongamos los datos más sensibles de nuestras tarjetas. Y esto también es un riesgo, ¿no? Que la banca también la tiene que soportar. El crecimiento del riesgo cibernético, ¿no? Si bien ya hemos tenido un crecimiento, mientras más digitales la banca se convierta, lógicamente los delincuentes van a estar más al acecho de nuestros clientes, ¿no? Incluso también todo esto, falta de controles, disminución de repente de una supervisión puede traer también fraude interno, ¿no? Que era lo que comentaba hace un momento Tomasita. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones, por ejemplo, que podemos llegar en este momento? Que los controles tenemos que colocarlos hoy. Hoy es el momento de ver qué nos está faltando. Mañana, cuando pase la pandemia, deberíamos de estar planificando cómo vamos a reevaluar nuestros procesos, cómo vamos a trabajar, porque definitivamente a futuro la banca va a operar de una manera distinta y tenemos que estar preparados para este camino. Además, también es necesario que tengamos en cuenta los riesgos que se están viniendo, que demostremos capacidades digitales, que vayamos de la mano con los productos, que implementemos metodologías ágiles en lo que actualmente de repente las áreas de seguridad o de prevención de fraudes todavía no estamos muy avanzados. A veces recuerdo que me preguntaba, ¿y cuáles son las metodologías que podría aplicar? Existen infinitas. Todo depende del tipo de proceso que uno quiera hacer. Está la metodología Lean, está el Scrum si tienes proyectos, está el Kanban si es que tienes áreas de investigación, de riesgos, ¿no? Entonces, sí debemos estar preparados para todo lo que se está viniendo. Y sobre todo que debemos generar una cultura de riesgo a nivel organización, en donde lo principal que debe de ser la columna vertebral es la parte de prevención, ¿no? Y también de detección. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Por favor, vamos. Tenemos todavía unos minutos, por favor. Vamos, como les decía, vamos a tener el panel. ¿No? Ya pueden prender sus cámaras. El panel va a estar a cargo de Gladys Andrich. Vamos a ver, ¿dónde está? Ok. Bueno, Gladys es director de Relaciones Institucionales de ASIS Perú, presidenta del Patronato Barrio Seguro, miembro del Consejo WIS LATAM, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, director de Nexo Consultores, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de la formación continua
de Dirección de Seguridad, ha sido también presidente del capítulo ASIS Perú. Y antes de darle pase a Gladys, quiero contar un poquito lo que es el Patronato Gobierno Seguro, no me va a tomar ni un minuto. Esta es una iniciativa del sector privado que ha sido, se hace en alianza con el gobierno, y lo que hace es desarrollar programas de atención social en zonas vulnerables del Perú frente a la inseguridad. Su principal factor es la educación para transformarse en el desarrollo integral de estos jóvenes que son becados para generar oportunidades de convivencia pacífica. Este Patronato Gobierno Seguro, ASIS, nuestro capítulo, es miembro de este patronato y lo está liderando Gladys Andrich, que, bueno, con una sociedad nacional, con la Cámara de Comercio de Lima. Y bueno, son una de los trabajos también que hace nuestro Comité de Women in Security y nuestro capítulo ASIS Perú. Gladys, ¿cómo estás? Nada, voy a prender mi cámara también. Y las panelistas, por favor, unos minutos, no nos vamos a demorar con esta parte, ya la última parte. Y les vuelvo a invitar que no se retiren para podernos tomar las fotos todas las mujeres que se han conectado el día de hoy a este webinar. Y les agradezco mucho su presencia. Adelante, Gladys, adelante, con las panelistas. Tomasita y Erika. Gracias, Milagros. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Erika, gracias, Tomasita, por sus excelentes conferencias. Un abrazo muy, muy especial a Gabriela Zúñiga, que por motivos de fuerza mayor no está esta tarde con nosotros. A todos y cada uno que hacen posible realmente estos encuentros de intercambio de conocimientos y experiencias, que hace que realmente tengamos estos espacios desde cada lugar de donde están en este momento. Me toca la última parte, que la vamos a poner en modo panel. Gracias, Tomasita y Erika. Y vamos a chequear las preguntas que tenemos acá. Y es, ¿qué acción preventiva podrían implementar las empresas frente al fraude ocupacional? Tomasita, ¿nos ayudas? Sí, por supuesto. Muchas gracias. A ver, yo quiero comentar que tenemos que siempre ver el fraude como parte de la experiencia del cliente. Eso nos hace tener un sentido de responsabilidad mucho más importante en cuanto a las acciones que vayamos a adoptar para combatirlo. Algo concreto, y me parece Erika lo mencionó muy bien en su presentación, son las evaluaciones por riesgo de fraude. Eso me parece que le garantiza a la empresa el hecho de cumplir con el principio número 8 del COSO 2013 para poder tener mapeados los riesgos, ¿no es cierto?, ver qué controles tenemos, la efectividad de los controles, pero creo que hay que ir un paso previo en cuanto a ver cuáles son los procesos dentro de nuestra organización que son más susceptibles al fraude. Hay que ser muy estratégicos en encontrar los procesos. Hay que tener criterios, por ejemplo, si somos una empresa, digamos, que tiene unos procesos SOX, que son, digamos, tienen mucha materialidad, evaluar si son esos procesos, a cuáles les vamos a hacer, sobre qué procesos vamos a evaluar el riesgo de fraude. Eso me parece algo muy importante. El tener, también se mencionó en la exposición anterior, cuál es el apetito y tolerancia al fraude que tiene la empresa, lo tiene definido, ¿no? Hay que tener eso bien definido para la hora de poder nosotros hacer estas evaluaciones, porque es la forma como una segunda línea de defensa nos vamos a comunicar con el negocio, y vamos a poder dar las propuestas en base a que el nivel de fraude está superando ese apetito de riesgo establecido. Otra cosa que vamos a hacer, ya tenemos mucha data, o sea, la banca es una industria muy madura en cuanto al tema de fraude, produce mucha data de las investigaciones. Hoy por hoy tenemos modelos como Machine Learning que nos pueden ayudar para hacer modelos predictivos, no tenemos que estar siendo muy, digamos, dependiendo de un análisis muy, digamos, el personal, sino podemos volcar todo ese conocimiento que tenemos en cuanto a los patrones de fraude que hemos identificado producto de las investigaciones, ponerle modelos matemáticos y generar modelos predictivos.
podemos también ser innovadores a la hora de crear el equipo. Tenemos que tener equipos multifuncionales, o sea, tenemos que también ser bien disruptivos en cuanto a quiénes van a conformar nuestros equipos de prevención de fraudes. Irnos más allá de lo típico de, claro, tenemos una base de auditores que seguramente es muy valiosa en el equipo, pero también tengamos, digamos, matemáticos puros, atrevámonos a tener gente muy trome, ingenieros industriales en los procesos. La cosa es que el equipo sea clave para la prevención. Y por último, aprovechar los espacios colaborativos que tenemos dentro de nuestra industria para poder compartir experiencias. No seamos una empresa que guarde celosamente esta información, porque el fraude que hoy me pasa, mañana te va a pasar a ti. Entonces, denunciemos, seamos, realmente estemos comprometidos con esta causa, y si estamos afectados por fraude, denunciemos, porque si yo no denuncio y me quedo callado, ese mal empleado probablemente vaya a trabajar a tu organización y te hará lo mismo. Entonces creo que hay mucha solidaridad en todo eso, y esas son las ideas que les dejo. Gracias. Sí, justo solo para agregar, ¿no? Lo que bien comenta Tomasita, también es clave en la parte de la contratación. La contratación tiene que haber una participación de prevención de fraudes, pero además ahora tenemos herramientas también que pueden ayudar a hacer un mejor reclutamiento, ¿no? Existen sistemas oculomotores, ¿no? También, si es que ya hemos llegado a contratar a la persona, tenemos que hacer monitoreo también del personal, ¿no? de los colaboradores. Existen herramientas tipo robots, ¿no? Que podemos implementar, por ejemplo, acoplados a los correos con palabras claves, ¿no? O podríamos hacer también trabajos asociados a nuevos sistemas que están relacionados con biometría fonética y que trabajan con evaluaciones de riesgo para ver qué tan probable es que este colaborador esté cometiendo fraude. Hay todo un trabajo, ¿no? Que se puede hacer cuando se trabaja con data, ¿no? De los fraudes que uno tiene en la organización. Y como bien menciona Tomasita, el trabajar de manera colaborativa con otras instituciones es clave, ¿no? Para poder combatir juntos, ¿no? El fraude. Gladys, tu micro está cerrado. Ahora sí, sí están conectados. Sí, sí, te escuchamos. Gracias. ¿Cuáles son los pilares para establecer un programa antifraude integral? Erika, ¿nos ayudas, por favor? Sí, justo uno de los pilares para poder crear este tipo de programas está asociado a COSO, que justamente se respalda también en los 5 componentes, ¿no? En el ambiente de control, en la evaluación de riesgo, en las actividades de control, de seguimiento y de información y comunicación, ¿no? Pero adicional a eso también hay un trabajo en paralelo que bien mencionaba Tomasita en su exposición, que también es la parte de contratación, la parte de hacer que todas las personas tengan un conocimiento, ¿no? De lo que es prevención. Adicionalmente podríamos también implementar temas de denuncias, temas bueno, podrían ser denuncias, podrían ser temas de monitoreo, ¿no? Pero siempre asociado a acoso. No sé si Tomasita quisiera agregar algo adicional. Bueno, sí, ya creo que lo has mencionado todo, pero el tema de la capacitación, ya el tema de la capacitación va a ser algo clave, y también en la medida en que esa capacitación la segreguemos dependiendo del público que tengamos. No es lo mismo capacitar un directorio, ¿no? Que maneja una información ejecutiva, puntual en fraudes, que capacitar a un grupo de, digamos, de gente que está en planta, ¿no? Tenemos que ser estratégicos también en la parte de la capacitación dependiendo de la audiencia, y es que ser continuo, porque bien mencionaste, la transformación digital
en curso está trayendo muchos desafíos y el fraude tiene algo muy apasionante para mí, que es el dinamismo que tiene. Entonces, esto no puede ser un speech, digamos, típico, tiene que estar siempre, tenemos que estar así como el defraudador, un paso adelante. Siempre estar capacitando permanentemente a todo nivel, considerando la audiencia. Eso me parece sumamente importante agregar en el tema de la estrategia integral. Gracias, Tomasita. La siguiente pregunta, ¿qué metodología ágil sugieren que pueda ser utilizada en un área de prevención de fraude? Las metodologías ágiles pueden incorporarse de acuerdo al proceso que uno maneja. Por ejemplo, en las áreas de investigación, es sumamente importante revisar mediante una metodología Lean cuáles son esos procesos basura que les dicen para eliminarlos. Y aquí es clave la interacción en todo el equipo, porque justamente la retroalimentación entre los miembros de un equipo de investigación es básica porque la misma experiencia en los distintos casos que tienen pueden ir sirviendo para que las siguientes investigaciones puedan hacerse con una mayor agilidad, obviando ciertas cosas que de repente no nos van a conducir al camino correcto, ¿no? El Kanban también es una metodología y sirve muchísimo para la parte de investigación. ¿Y por qué? Porque el Kanban es un proceso que no es solamente enfocado a la persona para ver cuándo va a terminar una investigación, sino es también que propicia un trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo se puede utilizar tanto para la parte de cómo abordar la investigación, también propicia mucho conocimiento entre todas las personas porque se comparte de manera diaria, ¿no? Los casos de investigación, cómo los estás abordando, qué deberías de hacer, qué cosa podrías obviar. Este tema de las metodologías ágiles ayuda mucho porque propicia la autocapacitación entre los miembros del equipo. Te genera una reducción en tiempos de investigación, pero a la vez también estas personas pueden ver de una manera muy transparente qué es lo que está haciendo su compañero el día anterior y genera un compromiso porque en estas metodologías es clave las reuniones de manera diaria, 30 minutos, para poder hacer una evaluación de todo lo que se vio el día anterior, de todo lo que se hizo y encontrar qué fue lo que te entrampó en el avance, por ejemplo, de esas revisiones, ¿no? Y también se hace una planificación de lo que se va a hacer durante ese día. Y esas planificaciones al día siguiente son medibles. Entonces todas las personas quieren mostrar lo que han hecho, ¿no? Y que ahora también con el teletrabajo ayuda muchísimo a hacer seguimientos, ¿no? Y además te genera un compromiso ya no como colaborador, sino como equipo. Si, por ejemplo, estamos hablando de proyectos, podría ser, por ejemplo, la metodología Scrum, ¿no? Para ir viendo, por ejemplo, ahora en la prevención de fraude, necesitamos monitorear la parte de las transacciones digitales, ¿no? El onboarding, por ejemplo. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos primero que planificar en distintos sprints cómo voy a ir pasando a producción todo lo que yo necesito. Primero podría ser que voy a monitorear canales digitales en la parte, no sé, de la venta, por ejemplo, de leasing. Segundo, en mi segundo sprint, que va a pasar en 2 semanas, podríamos, por ejemplo, implementar que quiero que me llegue la transacción de la validación de la identidad en el momento que solicitó el crédito, mi biometría. En un tercer sprint podría decir, ahora quiero que me llegue mayor información, desde qué máquina lo hizo, por ejemplo. Entonces, todo esto para no esperar tener toda la información recién para sacar a producción mi monitoreo,
lo que yo podría hacer es ir sacándolo en partes, ¿no? Complementándolo, ¿no? Para que se vaya optimizando la información que tengo, ¿no? Y sobre todo que voy monitoreando desde un principio, ¿no? Entonces, es importante primero conocer tu proceso, identificar qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, qué necesitas retirar, y en base a eso implementas la metodología que más favorece para tu equipo. Bueno, yo solo agregaría, porque creo que Erika ya lo ha explicado bastante bien, que la participación de un área de prevención de fraudes debe ser desde el inicio, desde ese nuevo producto que queremos sacar, esos nuevos proyectos que tenemos en la organización, en las mesas ágiles, en las tribus digitales que tengamos, la participación de un área de prevención de fraudes tiene que estar desde el inicio. Y tenemos que entender el negocio. Nosotros respondemos al negocio. Tenemos que ser ese soporte de poder, de que el negocio lleve a cabo el proyecto, sintiéndose lo suficientemente cómodo que está respaldado, que estamos entendiendo ese producto desde que nace y que estamos poniendo nuestro esfuerzo de una manera que no busca ser, como también lo dijo Erika en su presentación, una traba, sino que le sumamos, ¿no? Que tenemos que poner controles que entiendan la naturaleza del negocio como un aliado, de que no vaya a entorpecer el time to market, el costo por transacción, sino que sea un ganar-ganar. Somos finalmente la misma empresa. Entonces, esos cerebros tienen que sumar para que ese proyecto salga en los tiempos, pero también protegido, porque el fraude, lo repito, es experiencia de cliente pura, ¿no? O sea, una mala experiencia por fraude te quita un cliente, y eso lo tenemos que tener siempre presente. Gracias, Tomasita. Bueno, hemos llegado al final, hay muchas más preguntas, pero dejamos el chat abierto para cualquier consulta adicional y encantados, estoy segura que tanto Tomasita, Erika o Gaby van a poder contestarlas. Una conclusión final, Tomasita, por favor, y luego Erika. Bueno, una conclusión final es, creo que tengamos en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? Muchas veces todos estos esquemas se siguen perpetuando, ¿no? Y si bien vamos a tener una sofisticación de repente con esquemas que pueden salir de la deep web, que pueden estar, de repente que no los podemos prever, ¿ya? Porque son nuevos o virus o cosas. Sí, muchos de esos esquemas de fraude, como lo decía en el estudio, año a año se repiten. Y hay cosas que sí tenemos en nuestras manos, que no nos pongamos excusas para replantearnos si tenemos los controles adecuados, si le estamos poniendo el peso suficiente, si estamos armando los equipos de la manera más estratégica que lo podemos hacer, cuestionarnos si somos lo colaborativos que decimos que somos, compartimos información, pensamos como gremio, y digamos, creo que hay cosas que sí están a la mano de las empresas y que las tenemos ahí, ¿no? Tenemos la ventaja en este mundo digital de que en un dispositivo encontramos mucha información y que esa información hay que customizarla a la empresa. No se trata de tomar un modelo porque lo tiene, ¿no? Tal o cual compañía o porque esté en el libro. O sea, démonos el trabajo de poner nuestro know-how de nuestra industria, de nuestra propia particularidad de empresa en eso que vayamos a hacer, ¿no? Creo que eso es lo clave, es poder tener dar un paso atrás, vayamos con todo lo que nos dicen las tendencias modernas de coso, por supuesto, eso no hay duda, es lo que tenemos que hacer para estar en el mercado, pero tengamos ese planeamiento, seamos estratégicos en las decisiones que tomamos. No se trata de simplemente relevar riesgos por relevarlos, estamos entendiendo, como decía yo, muchas empresas se están lanzando a relevar los riesgos de fraude, pero si yo no tengo un apetito y una tolerancia establecida como el tone at the top en la organización, no me va a servir nada, porque yo no voy a poder hacer un mapa de calor porque no sé de qué números estamos hablando que le afecta al negocio, el tema de cuánto está ganando, ¿no? Entonces esas cosas son muy importantes. Vayamos a lo básico y sobre eso construyamos una estrategia integral sólida. Gracias.
Sí, así como reflexiones finales, yo les diría que primero, los colaboradores de la banca, apostemos por la capacitación tanto de todo lo que se está viniendo como riesgos, como tipologías de fraude, pero a su vez que también nos capacitemos en habilidades blandas. Es sumamente importante en metodologías ágiles, porque es hacia donde apunta la banca. Y ya no debemos de pensar solamente en un buen desenvolvimiento como empresa, sino que también es un problema de subsistencia. Tenemos competencia también de bancas digitales, ¿no? Estamos luchando contra la delincuencia, ¿no? Y como decía Tomasita, tenemos que pensar en estar siempre un paso adelante de ellos. Algo que siempre comentamos en Interbank es, pensemos como delincuentes, para saber a qué cosa nos estamos enfrentando. Y lo otro que también quería acotar es que, como bien decía Tomasita, respecto al conocimiento de repente de gestión de riesgo, no basta solamente aplicar una metodología por aplicar de manera empírica, porque lo empírico no funciona. Necesitamos estar capacitados para eso. Ok, Gladys. Gracias, Erika. Gracias, Tomasita. Mili. Sí, bueno, ya para concluir, muchas gracias a los panelistas y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Como les dije antes de comenzar esta parte del panel, vamos a tomar una foto a todas las mujeres que nos acompañan, a todas las WIS que están acá presentes. Y como algunos caballeros están reclamando, después vamos a prender todas las cámaras para poder tomar la foto de todos. Hay muchas preguntas que han ingresado acá ¿no? Y sé que el tema da para bastante, pero bueno, estamos sobre la hora y la verdad que muchísimas gracias por poder apoyar a este comité de WIS que hemos organizado este webinar. Creo que ha estado bastante interesante y muy actual. Muchas gracias. Entonces, prendemos cámaras, ahí les vamos a dar los permisos para poder prender las cámaras. Sí, Milagros, solamente un minuto. Estamos activando en orden de secuencia de inscripción, así que los que vayan viendo que tienen habilitada la cámara le van dando compartir pantalla. Vayan prendiendo sus cámaras. Creo que no quieren salir en la foto. Se están retirando. Ahí está. Irma, gracias. Bienvenida. Prendan sus cámaras. Ahí está. Alejandra. Yo acá veo varias WIS. Alondra. Andrea. Ay, Andreita. Hola, Andrea. Pero aprendan, no están con cámaras. Percy, ¿cómo es? Activen las cámaras. Percy, ¿puedes activarle a Nelly la cámara, por favor? Está haciéndolo en orden un ratito, Anita. Como ven, cada vez somos más mujeres en este apasionante mundo de la seguridad. Así que las invito una vez más, a las que todavía no forman parte del capítulo Perú, que vayan a la página web asis.org.pe y puedan ver toda la actividad que estamos desarrollando. También comentarle que actualmente nuestro capítulo ha logrado 4 premios. Hemos sido premiados por ASIS Internacional. Uno de ellos es justamente el del patronato que les estaba comentando hace unos momentos, en la página web. También, nuestro boletín, ¿no? ¿Y cuál es el otro live? Me olvidé, pero son 4 premios que hemos recibido el capítulo. Milagros, mejor capítulo, mejor. Sí, esto lo dejamos para el final. Eso lo dejamos para el final, Percy. Ya, después de las imágenes, sí, quiero hacer un comentario final. Gracias. Sí, prendan sus cámaras, chicas. Bienvenidas.
Las personas que están en pijama no se hagan problemas, todos estamos trabajando en home office. Janina, Gladys, Flor, Jacqueline, Karen. A Karen está manejando. Bien. Buena, Karencita. Alondra. Prenda sus cámaras, chicas. Anita, prenda tu cámara, pues. No importa si estás en pijama. Estamos en confianza. Si no, toma de acá para acá. Maritere, ¿cómo estás? Hola, por fin me dejaron entrar. Hola, Maritere, súper que estás Oigan, acá. muchísimas felicidades por la exposición, Tomasita. O sea, realmente el nivel de expertise es emocionante ver mujeres tan preparadas como Erika, como tú. Y las quiero invitar, de hecho, estamos haciendo un esfuerzo por grabar a expertas como ustedes en conferencias entre 20, 25 minutos y que luego esto lo podamos compartir con más Women in Security en Latinoamérica. Y esto yo sería de la idea de, no nada más en el capítulo ASIS Perú, pero poderlo poner en el capítulo global de Women in Security, ¿no? En nuestra comunidad, Lili. ¿Sale? Entonces, muchísimas felicidades. Yo soy informática, me apasionan estos temas. Entonces, felicidades a CIS Perú por otro extraordinario evento. Gracias, Maritere. Andreita, hola. Andrea Herrera. Hola, ¿quién más está por acá? Mildred, hola. Mayra. ¿Cómo están, chicas? Creo que nos va a quedar corta el espacio, vamos a tener que romper la pantalla para que entre más. Así es. Lo hacemos en 2 bloques, Milagros. Sí. Lo hacemos en 2 bloques porque no vamos a entrar. Gracias a todas, de verdad. Es un lujo tenerlas a todas. Y a todos, que ahorita entran todos los demás. Sí, ahorita es la que está reclamando, porque solamente las WIS dicen. Prendan sus cámaras, chicas, para que puedan salir. Tati, hola. Tati Escatena, prende tu cámara. Lorena, Ligia, Patricia, Jacqueline, Noemí, Alondra. Todas tan hermosas, pero es injusto, es injusto. Lisbeth, Roxana. Miren las cámaras para la foto, ¿no? Que nos puso el capítulo Brasil. Tati. No, eso es súper, las WIS de Brasil, que tuvimos varias reuniones con unas exposiciones excelentes. La policía ingresó. Y estamos acá para ayudar a contribuir. Un ratito, ayúdame a ver. Apoyarnos. Uno de los valores de WIS es justamente ese, apoyar. Cámara no se prende, ¿por qué? Aquí, yo estoy acá. Su cámara. Cierre el micro, chicas, cierre el micro. Falta Nuestro Sony. respaldo, nuestro querido consejo. Sí, Sonia no la veo. Pero acá está, pues, André. Están todas. Ya, Percy, yo creo que ya no podemos demorar más las fotos. Y a las que no prendan la cámara, bueno, mismo. Para que pueda cerrar. Aquí estoy. Feliz de realmente cerrar el día de hoy este webinar que vino como un reto de nuestras pares de Brasil, y digo así con mucho orgullo, de este consejo fundador de las mujeres de Latinoamérica, que cada día se sigue esforzando por sumarse más especialistas en seguridad. Realmente es un consejo que tiene muchas motivaciones y grandes retos y muchas pasiones también por este gran tema que es la seguridad y que hoy día nos convoca a hacer una reconversión de habilidades, a manejar las situaciones que no nos hubiéramos imaginado jamás. Siempre estamos con los temas de prevención y de desarrollo y de poner en práctica muchos programas muy potentes, pero el día de hoy nos enfrentamos realmente a una pandemia gigante en la cual tenemos que trabajar mucho la solidaridad, ser empáticos, ser compasivos, en tantos roles que realmente la seguridad hoy por hoy es el eje definitivamente de la sociedad,
es el eje de la comunidad, es el eje de las empresas, es el eje del sistema financiero, es el eje de todos los aspectos, porque es realmente una línea transversal. Seguimos comprometidos definitivamente a seguir fortaleciendo la cultura de seguridad, y en un tema de prevención mencionamos ahora el patronato, ¿no? Que nos llena de orgullo, que vamos a compartir. Estamos en ajustes de procesos, estamos terminando el primer ciclo, ya estamos en el segundo ciclo, en un tema de prevención de la delincuencia, tratando de desarrollar, poniendo en desarrollo estos jóvenes con la educación y con un sistema de liderando mi vida, de un soporte socioemocional, porque consideramos que los valores son el eje, nuevamente, de un trabajo muy, muy importante, que lo vamos a compartir en su momento, gracias a este trabajo que venimos dada la redundancia, ¿no? Que venimos desarrollando con la Cámara de Comercio, con el sector privado, con Abacus, con Telefónica, en fin, ¿no? Grandes empresas que nos acompañan en este gran desafío por la transformación de la no violencia. Y bueno, compartir con ustedes que nos llena de orgullo que nos han premiado con el Community Service Award de la Fundación de Asís, y que realmente, además de haber también siendo premiados con el mejor capítulo de la región, nos sigue retando y nos siguen dando realmente el compromiso de seguir mejorando y haciendo sostenibles realmente todos estos programas. Y gracias a ustedes esta tarde por su tiempo, por compartir estos espacios. Y nada, nos vemos en el GCX dentro de unas semanas. Gracias, muy buenas tardes. Maravillosos. Gracias a todas, chicas. Gracias. Muchas gracias a todas, gracias. Gracias a todos. Gracias a todas, chicas. Gracias, Bendiciones. gusto de verlas. Adiós. Excelente todo. Hasta luego, gracias.